Una vez más, en otro capítulo de Voces del Paisaje, estamos con la memoria viva de la radio en el departamento del Quindío. Bienvenido, don Ariel, qué gusto tenerlo por esta sintonía. Bueno, el gusto es mío y pienso que es un honor inmerecido. Simplemente soy alguien que se interesó por el sonido hace muchísimos años, desde cuando vivía el radio de mi abuela, al lado de mi abuela, y le desbarataba el radio cuando ella se iba para misa, para yo poder saber cómo funcionaba esa vaina. Pero ya cuando tuve la oportunidad de trabajar en radio, me di cuenta de la magia que tenía. Cuando tuve la oportunidad de estar en Inravisión, al lado de unos cubanos enviados, en mi caso por la Universidad del Quindío, que me enseñaron tantas cosas que ellos conocían el audio. Bueno, más cariño todavía. Bueno, muchísimas gracias, don Ariel, por estar acá. Yo quisiera comenzar porque usted nos contara un poco cómo fue ese proceso en el que un joven montenegrino se interesa por la radio. Ya nos contó el tema del radio de la casa que lo desarmaba, pero es que usted a muy temprana edad comienza como técnico y ahí va empezando a incursionar en todo el mundo hasta llegar incluso a ser locutor y como hoy además dirigir un programa. Cuéntenos un poco esos primeros inicios, cómo se dan y por qué escogió usted trabajar esa parte técnica, habiendo podido dedicarse, no sé, a recolectar café, al G. Willis, a tantas cosas. Bueno, en lo que corresponde al G. Willis, en ellos aprendí porque mi padre tenía 2 aparatos de estos. Pero a mí el asunto del sonido me cautivó. Entonces yo tuve la oportunidad de ser operador de cine, y el sonido en cine es muy diferente al que tú montas con unos micrófonos, un amplificador y lo demás, porque son cosas que a vos te van a parecer muy raras, ¿cierto? Donde un rayo de luz es el micrófono. Entonces, eso es lo que ese rayo lee en las películas de 35 milímetros, que a un costado van una serie de señales. Eso es lo que él lee. Entonces a mí me cautivó eso desde hace muchísimos años. Cuando yo pago mi servicio militar, que logro eso, y llego, salgo y me vinculo a La Voz de Armenia. Ahí trabajo 5 años. Pero cuando llego a la universidad, encuentro que en el centro audiovisual el cargo de técnico de audio estaba libre. La universidad me envía a Bogotá en revisión con un compañero, Alberto Arias, en la parte de televisión. Entonces allí conozco un universo diferente. Bueno, y allá llegando a Irravisión, usted empieza a interesarse mucho por ese manejo y de hecho ahí es donde tiene esa experiencia con los cubanos. Cuénteme una cosa, haber vuelto después de esa experiencia en Irravisión al departamento del Quindío, ¿le generó a usted alguna perspectiva de frustración de pronto que usted dijera, hombre, acá no tenemos ni la mitad de lo que están trabajando allá en Bogotá? ¿Eso lo motivó? ¿Cómo fue eso? Bueno, lógicamente que uno ve esas cosas y a uno le da cierta envidia sana. Pero resulta que el Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío, a donde yo llegué, fue montado por un personaje italiano al que se le deben muchos homenajes, Armando Parodi, que está aquí. Él era el representante legal de la Sony para Sudamérica. Entonces él es quien, lógicamente, siendo el personaje de la Sony, aconseja qué equipos deben traerse. Y la Universidad del Quindío es la primera entidad del eje cafetero que tiene televisión a color. Mientras que en 1970 es cuando aparece la televisión a color en los canales nacionales, porque todo era en blanco y negro. Entonces, mire que la Universidad del Quindío muy adelante en muchas cosas, en sonido, en cámaras y lo demás. ¿Y cómo llega entonces, en definitiva, la radio al departamento del Quindío? Bueno, la radio del Quindío aparece por allá en 1901 o 2 más o menos, porque la radio no es invento de una sola persona, es la acumulación de una serie de circunstancias que inventaron muchos.
Y la salvación de ese invento fue Hertz, que es el que descubre las ondas hertzianas. Bueno, esas emisoras empiezan a aparecer en el mundo y en Colombia aparecen las primeras emisoras en la costa atlántica, emisoras fuentes. Cuando eso no se identificaban tanto con el código que las acredita, sino que eran producto de esfuerzo comercial. Entonces eran emisoras LUA, de sal de frutas LUA, emisoras X, Y o Z, de acuerdo a la marca que la patrocinara. La marca que las patrocinaba. ¿Sí? Entonces, esa conjunción de cosas favorables hizo que la gente se fuera interesando por tener también su propia emisora, ¿cierto? Y en el año de 1935 aparece la radio en el Quindío. Yo no sé de dónde sacan y se consiguen un transmisor de una emisora llamada La Voz Catía, de un municipio de Antioquia, que ese fue el transmisor que llegó aquí, un transmisor inmenso, que eso me recuerda mucho la historia de la primera computadora del mundo, ¿no? Que era una cosa pues que... Un cuarto inmenso. Parecía un edificio. ¿Cómo trajeron eso aquí? No sé. Y las carreteras y cuántos de los medios de comunicación no tenían las vías precisas. Entonces aquí tiene... Y a partir de eso, entonces empieza a venir una oleada de creación de varias emisoras. De hecho, ahí se recuerdan 4, usted me ayudará. Sí. La Voz de Armenia. Estaba La Voz del Comercio, que ahora es la básica de RCN. La Voz del Comercio. Estaba sí, Pregones del Quindío, un nombre bellísimo que se perdió también cuando las emisoras tomaron como base el nombre de la cadena. Pregones de hoy es Caracol. ¿Sí? Perfecto. Bellísimo, Pregones. Y Radio... Estaba Radio Reloj, donde precisamente el personaje muy importante en la radio en el mundo era Enrique Ramírez. Y él hizo parte en la creación de esta emisora. Y de allá para acá, pues, empezaron a aparecer muchas emisoras, aunque el ministerio dice que para esas emisoras, o para adjudicar emisoras, es de acuerdo al número de habitantes. Pero eso después se destapó y todo el mundo quiso tener una emisora. Claro, claro. Bueno, estamos hablando ahí más o menos ya de la década de los 70s, 80s, llegando hacia los 80s. Ya la radio estaba mucho más consolidada en el departamento del Quindío, ya se habían hecho prolíficas y llegó la Constitución del 91, una constitución que buscando esa justicia social en un Estado social de derecho, entonces estipula que el ejercicio de comunicar, de informar, puede ser ejercido libremente. Y entonces ahí quiero que nos cuente un poco usted, como parte de esa generación que en un estado de derecho anterior eran regulados, como usted muy bien lo planteó ahorita, el ministerio daba un número de emisoras por habitantes, tratando de también asegurar un poco el tema de rating en las emisoras y demás. Pero a hoy la perspectiva cambió. ¿Cómo percibe usted ese cambio y cómo cree que el departamento del Quindío lo percibió en esa década de transición de los 80 y los 90 con la nueva constitución en adelante? A ver, yo creo que eso se otorgó muchas veces por favores políticos, pero no se midió el alcance de lo que eso iba a pasar. Entonces esto se desborda, ya las licencias de locución se quitan y ya cualquiera puede hablar frente a un micrófono. Y primero que todo, maltratar el idioma, que es lo más sagrado dentro de esa reglamentación. ¿Sí? Ese fue un error garrafal. Hoy hay muchos radialistas que son muy, muy buenos en ese sentido. Otros, la facilidad de hoy es que cualquiera con un aparato que se llama Comres sale desde cualquier esquina. Es decir, o con un celular, porque el celular hoy vino a reemplazar todo. ¿Sí? Teléfono, radio, televisión,
un blog de notas, todo. Entonces, hoy es muy fácil comunicarse. Antes, en esos centros poblados, para poder comunicarse uno con el otro, o era con tambores, ¿cierto? O cualquier ruido que pudiera comunicar y decir que estábamos buscando que nos escucharan. Ahora no, ahora es demasiado fácil. Entonces, Demasiado. es decir, el paso se dio, pero no se pensó en regular esto como debía ser. ¿Cómo cree que a hoy además han venido a impactar, don Ariel, las redes sociales, el Internet, que ya además es una realidad mundial y en el que a hoy incluso cualquiera puede ser reportero de cualquier situación que esté sucediendo en cualquier parte del mundo? Eh, y obviamente en un mundo de posverdad, donde casi que el primero que cuente es al que se le cree, más no necesariamente puede ser el que tiene la verdad, la razón. ¿Qué podemos decirle? ¿Y usted cuál es esa percepción que tiene como ese profesional de antaño que ha hecho la transición al día de hoy? A ver, a mí me parece que eso es muy peligroso porque hoy cualquiera que tenga un dato sobre algo lo va diciendo sin poder controlar que eso sea verdad o sea mentira. Entonces, me parece que eso es y es un peligro, porque es que muchas veces quien lanza la que diría yo, la chiva, no tiene el conocimiento, o mejor, tiene la convicción de que hay que averiguarlo para poderlo lanzar al aire. Entonces es una confusión grande porque todo el mundo insulta a todo el mundo. Eso lo vemos en la parte política, que ya hoy es otra cosa. Entonces la mentira y la suposición es la que están primando sobre la realidad y la investigación que se exigía antes. Sí, la suposición hoy tiene más fuerza comunicativa que la demostración como tal, ¿sí? Y eso es muy triste. Bueno, yo quiero que nos cuente esa parte bonita, porque es que la radio, muchos de nosotros la percibimos ya como algo un poco, digamos, fuera de lugar, como lo dice don Ariel. La mayoría de comunicaciones se están dando a través de muchas otras plataformas, tanto así que a hoy, y ahí es donde quiero que nos hable un poco, porque la radio también evolucionó. La radio no se quedó solamente en frecuencias Hertz, sino que además a hoy también está llegando a Internet. Hoy hay radio a través de páginas que se dedican 24/7. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué percepción tiene usted de eso? Bueno, yo creo que esa parte importante de la radio se da en el momento en que se reemplaza el tubo al vacío que tenían los radios y los equipos por el transistor. Cuando el transistor se pudo llevar en el bolsillo, cuando en la casa el televisor perdió las patas y se metió a los cuartos, ¿cierto? Hubo una comunicación incomunicada. Es decir, si en una casa son 5 o 6 personas y todas están viendo televisión, están conectadas a la televisión, pero nadie sabe que está viendo el otro. Sí, es una comunicación incomunicada. Entonces, la radio ha permanecido ahí con sus falencias, sus cosas, pero la radio para mí es lo más importante. Eso de que una sea más importante que la otra puede ser porque tiene más dinero o tiene más medios, pero la radio es eso, la comunicación real, que no sea con fantasías ni con mentiras, que hoy se pasan por la faja. O por ejemplo, cuando una degradación grande fue cuando hubo una famosa repartición de emisoras comunitarias. No sé si queda bien aquí recordar cuando el presidente de la República era Pastrana, que eso lo repartieron como repartiendo naipe. Entonces, ya todo el mundo quiso tener su emisora.
Unas han resistido, otras no tanto, porque ese tipo de emisoras viven hoy del comercio del municipio, y muchas veces el municipio es muy reducido. Pero en fin, y la programación termina siendo el carnicero o el de la tienda que está haciendo el aporte. Bueno, y es que ahí digamos que también quiero que le contemos a la gente porque se ha ido perdiendo, para ir cerrando, sería, porque la radio además de hoy ser también parte del mundo de la internet, también la radio tuvo su parte pedagógica, educativa, y también su parte de entretenimiento, que era muy importante, no solamente informar. Y en eso la radio, don Ariel, cuéntenos un poco la fuerza que ha tenido la radio en un país como Colombia, con una topografía tan agreste, para muchas veces, por ejemplo, ser el medio de comunicación veredal y poder llevar, por ejemplo, educación en las zonas rurales. Sí, claro. Recordamos aquí a Radio Sutatensa, Exacto. esa cadena, que era, muchas personas hicieron el bachillerato por radio. Usted se imagina, bachillerato por radio. Entonces, esa parte, o mejor, me devuelvo un poco para decir que los cimientos de la radio inicialmente eran informar, divertir Y e instruir. educación. Eran tres, era una especie de trípode. Hoy ya las emisoras tienen que asumir un papel diferente, con más componentes, solución de conflictos, ¿cierto? Todo en relación con la capacitación de la gente, ya es de otra manera. Es decir, es que ese trípode se convirtió como en 5 patas que puede tener ese equipo para que la radio cumpla con sus cosas. Unos lo hacen, otros no. La mayoría de la radio hoy no tiene producción local. Pues la radio de más alcance, por lo general, es producida. Es un computador que maneja desde Bogotá una cadena grande. Y ya por repetidoras va llegando. Yo pertenecía a Todelar, y cuando yo pertenecía a Todelar eran 72 emisoras. Pero resulta que ahí está RCN, está Caracol, que no sé cuántas emisoras podrán tener, y que pueden en un momento dado engancharse a emisoras comunitarias. De acuerdo. Don Ariel, y lo otro es, en la parte del entretenimiento, contarle un poco a la gente, porque antes, hoy, por ejemplo, uno va a YouTube y descarga o se pone a ver cualquier, no sé, serie, novela, película que nos guste, pero antes el espacio de entretenimiento era la radio e incluso existían las radionovelas. Sí, señor. Cuéntenos alguna radionovela que usted recuerde que haya sido de mucha acogida en el departamento. Calimán. Calimán. En Todelar. Inclusive yo pude llegar a los estudios de grabación de Todelar donde se hacía Calimán, con doña Esther Sarmiento de Correa, y una cantidad de personas y personajes que hacían las diferentes voces. Y a esa hora, cuando aquí en La Voz de Armenia se enganchaba a las 5 de la tarde a Calimán, eso se oía por todo lado. Uno podía transmitir en la calle sin audífonos. Entonces, eso también fue perdiendo como su importancia, ¿no? Don Ariel, ¿cuál cree que sea el futuro de la radio en el Quindío y en el mundo? A ver, yo creo que la radio lo que tiene que manejar es más el factor humano, ¿cierto? Porque la parte técnica está insuperable. Por ejemplo, en Europa quisieron terminar con el AM, ¿sí? Y hacer únicamente radio digital. Entonces, en países como Suecia, Suiza, tuvieron que echar el reversazo. Sí. Volver a la radio en AM. La radio seguirá haciendo eso, porque cuando aparece en la internet, muchos dicen que los libros se acaban. Que la prensa escrita se acaba. No. Lo físico y lo análogo sigue teniendo mucho poder. Y tuvieron que volver. La radio está ahí. Simplemente es que el factor humano es el que tiene que cambiar. Bueno, don Ariel, yo quiero que usted, para despedirnos, nos diga qué le podemos decir a estas nuevas generaciones que
tienen un sentir dentro de lo comunicativo, lo periodístico, lo investigativo, quieren aportarle a su departamento, quieren aportarle a su país. Algunos pensarán, qué sé yo, montar en algún momento un programa de radio, después ir constituyéndose como medio de comunicación, pero no saben ni cómo ni dónde empezar y tienen la oportunidad de escuchar un consejo nada más y nada menos como usted. ¿Qué les diríamos? A ver, yo considero que lo primero que hay que decirle a la persona que tenga ese deseo, ¿sí?, de comunicar a través de la radio, es que no pierda la fe, que lo que vaya a hacer lo haga bien, porque es que en nuestro medio es muy común que quien no pertenezca a ese círculo mayor, que a veces es quien aconseja quién puede estar en una emisora o quién no. Hombre, pues que tenga la conciencia de que lo que está haciendo está bien. Aquí, y me va a disculpar la palabra, pero somos como antropófagos. Aquí cuando vemos a alguien que hace un programa deportivo, que hace un programa de noticias, que pertenece de algún sentido en una emisora, pero que aparece así de la noche a la mañana, todo el mundo dice, ¿y este de dónde apareció? Sí, de acuerdo, ¿Cierto? de acuerdo. ¿Este de dónde apareció? ¿Este de dónde salió? Pero resulta que esas personas tienen más sentido de pertenencia, ¿sí?, y quieren hacer mejor las cosas, porque la mayoría de la gente que trabaja en radio se va llenando de cierta pereza, ¿cierto? Cree que siempre lo van a escuchar, que siempre lo que está diciendo es la verdad. No, que aparezca con cosas nuevas y que la sustente. Don Ariel, ¿y a los quindianos qué mensaje les dejamos? Que sigan queriendo la radio. Así como La Voz de Armenia en 1935 aparece. AM o FM. AM, FM, lo que sea. Como sea. Bueno, don Ariel, por personas como usted, desde la Secretaría de Cultura, nosotros venimos trabajando medios comunitarios y alternativos. Es un espacio que está en construcción porque tiene su misionalidad también con TICS, pero por personas como usted uno se siente muy motivado, muy convencido de saber que este departamento todavía le queda muchísimo camino en términos muy positivos por recorrer, y es que precisamente personas como usted nos hacen entender y recordar la importancia de irnos construyendo desde nuestro propio conocimiento, desde nuestras propias capacidades y haciendo reflexiones complejas, como usted muy bien lo dice, sin ser caníbales, sin ser antropófagos de las personas que están haciendo trabajo, y mucho menos cuando se trata de informar y de comunicar. Bueno, aquí estuvimos con Ariel. Un gusto haber estado en este capítulo 2 del Paisaje. Nos seguimos viendo en una próxima. Gobierno del Quindío.